Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes desde donde quiera que ustedes nos estén viendo. Muchísimas gracias por estar nuevamente en mi espacio. En esta ocasión voy a continuar con la temática de la esfera de Buga, pero para esto voy a invitar a un amigo que ustedes ya conocen y es desde Alemania a Guillermo Galindo. Guillermo, nuevamente yo agradezco tu presencia, tu tiempo que es muy valioso y bueno, desde allá de Alemania, el que compartas conmigo, con las personas que nos siguen tus conocimientos y tus estudios que has hecho en relación a esta temática de la famosa esfera de Buga. Muchísimas gracias, Guillermo. Gracias, Carlos. Como siempre, es un placer y un honor el estar aquí en tu foro. Y pues un saludo a todos tus seguidores. Y pues hoy vamos a continuar con este compromiso que hicimos del análisis científico y tecnológico de la esfera de Buga. Sabemos que se ha hecho una polémica en torno a una segunda esfera desde Colombia, pero desde el punto de vista científico no es objetivo el emitir un juicio sin tener ningún tipo de argumento, prueba, estudio, ya que el método científico nos exige ser neutros en torno a poder primero hacer una observación que sea objetiva, ¿sí? Una observación pues en todos los aspectos físico, químico, matemáticos, y en base a esa observación hacer un planteamiento de cuáles son las preguntas correctas en torno a la esfera de Buga. El poder precisamente en base a esta observación preguntarnos cómo podría funcionar la esfera de Buga en el caso de que fuera genuina y qué pruebas deberíamos hacer, qué experimentos deberíamos hacer con respecto a la esfera de Buga si dice ser y termina siendo lo que se dice. Entonces, el día de hoy estamos abarcando este tema de cómo podría funcionar la parte del cerebro, la unidad central de procesamiento y procesamiento de datos dentro de esta esfera, dado que nosotros hemos estado abarcando en la temática de las entrevistas pasadas. Ya abarcamos el aspecto de la energía, hicimos un video en torno a esto, de dónde podría provenir la fuente de energía de la esfera de Buga, cómo podría trabajar el sensado, y hoy vamos a abarcar el tema del procesamiento de datos o la unidad central de procesamiento. No sin antes mencionar que estamos tomando el modelo francés en torno al ciclo de automatización, ya que consideramos que la esfera de principio es una máquina, ¿sí? Una máquina altamente sofisticada, muy probablemente de una tecnología que nos cuesta trabajo entender, pero que a través de este método podemos nosotros aplicarlo a cualquier tipo de maquinaria o dispositivo. Bien, pues abarcando ya el tema del procesamiento de datos, la idea de procesar datos emana del entendimiento de cómo funciona un cerebro, ¿sí? Y por eso antes debemos descifrar los conceptos básicos de cómo nace la inteligencia. Hacer un poquito de historia nos ayuda por ahí de los años 1500, en donde pues grandes artistas y grandes estudiosos, como el caso del gran Leonardo da Vinci, por ahí del año 1500, y por supuesto el caso de Miguel Ángelo, que pintó precisamente la Capilla Sixtina en la Ciudad del Vaticano. Quiero hacer mención de esto porque es la referencia más antigua de nuestra civilización que hace referencia al cerebro. Si nosotros observamos con detenimiento esta representación pictórica
de Miguel Ángel, de ese contacto de Adán, el hombre, y Dios, sí, que está en los cielos, vemos que Dios está en una figura que subliminalmente imita un cerebro. Aquí comparamos la pintura de Miguel Ángel con la pintura y el dibujo de Leonardo da Vinci, que está aquí al costado derecho. Y vemos que la similitud es extraordinaria. Vemos que precisamente ese mensaje subliminal que muy seguramente Miguel Ángel, para evitar la Inquisición, pues quiso transmitir esa idea de que en nuestros cerebros tenemos la chispa divina, que es esa conexión de donde emanan la idea y la conciencia que viene de Dios. Y la parte que representa Adán, pues representa ese latir del corazón en la acción, en el ritmo de la existencia. Entonces, de esta forma, lo que es Miguel Ángel junto con Leonardo, que eran contemporáneos, nos vienen a transmitir esta idea. Actualmente, y científicamente hablando, los biólogos dividen el cerebro en varias secciones y el cerebro se ha venido estudiando los últimos 100 años sin parar, con grandes avances. Y vemos aquí que lo podemos dividir en varios lóbulos. Viene el lóbulo occipital en verde, luego viene la parte de la visión, viene el lóbulo parietal, que es la parte del intelecto, el lóbulo frontal, la parte de las ideas, el lóbulo temporal, la parte de la comunicación, ¿sí? Y así podemos ver también dónde viene el cerebelo, donde podemos nosotros procesar los conceptos abstractos, la matemática y todo lo que tiene que ver con nuestra ciencia y tecnología. También vemos que se puede hacer una división en 4 cuadrantes, donde estamos viendo aquí el cuadrante A, la parte racional, lógico, analítica y matemática del cerebro, el cuadrante D, el intuitivo, imaginativo, el creativo, el curioso, el cuadrante B, que viene la parte, gracias. La parte B estaba compartiendo ya la parte de la evaluación, el disciplina, el organizarse, y la parte emocional que tiene que ver con ese cuadrante C. Sí, gracias, Carlos. Bien, en la parte de la endolingüística, de acuerdo a la analítica que nos proporcionan los doctores Müllermann, apartamos nosotros la parte de las consonantes y les tomamos el significado. La C, pues, viene de casa, de atrapar, de encasillar. La R viene de ra, de la razón, de atrapar en la cabeza para expandirse en la tierra. La B, el que piensa, el que materializa, la parte que nace del bebé, ¿sí? La razón recién nace para evolucionar. Y nuevamente repetimos la parte de ra, que tiene que ver con el sol, que tiene que ver con la razón, que tiene que ver con la luz, ¿sí? Y el poder expandir esta luz. En conclusión, nosotros podríamos decir que el cerebro significa el que atrapa la razón, la dirige y materializa en la acción de su voluntad. Entonces, esto nos puede dar una visión de cuál es la función del cerebro en nuestro cuerpo. Bien, es importante entender de dónde proviene la parte de el origen de la lógica, porque la lógica es la que le da el origen a la inteligencia. Entonces, yo recuerdo una leyenda de los antiguos, en donde te dicen en muchas corrientes teológicas, puede ser la hebreo, la hindú, que en el principio existía el todo, y el todo era absoluto, ¿sí? Mas para abrir la posibilidad de nuevas creaciones, ese todo se bilocó, se dividió en 2 y se vio a sí mismo como en un espejo.
Y en ese momento nació la dualidad, la posibilidad de negarse a sí mismo para poder tener nuevas formas de pensamiento, nuevas ideas, nuevas creaciones. Entonces aquí tenemos una representación del Big Bang, como la materia estaba unida en uno y luego se biloca en esa parte de las leyes de causa y efecto y luego viene la gran explosión del Big Bang y se expande. Y en ese momento nace la dualidad. En el momento que nace la dualidad, se crean las dimensiones y al expandirse las primeras 3, 4 dimensiones, entonces nace la vida como la conocemos, el proceso de mitosis, de poder multiplicarse, de hacer copias de sí mismo. Primero organizarse como sistema, que de principio lo hicieron las estrellas, y después este sistema se fue distribuyendo en los planetas y en la vida de los planetas como hoy los conocemos. Entonces, si nosotros entendemos el principio de la dualidad, que es la negación, ¿sí? Lo vemos en la naturaleza, por ejemplo, en nuestro corazón, haciendo un análisis de las válvulas del bombeo de la sangre, que tenemos válvulas también artificiales. ¿Cómo pueden dejar fluir un flujo de sangre, de agua, ¿sí? Hidráulico o de aceite o eléctrico, electrónico, hacia un sentido y negar el paso de regreso? Eso es lo que hace una válvula, negar. Entonces, la negación es la propiedad de invertir el sentido natural de un fenómeno o manifestación. Es modificar en sentido opuesto a cualquier flujo o inducción. Y esto da origen a la puerta que abre hacia la inteligencia. ¿Por qué es importante esto? Porque a través de la dualidad de la negación se da el control. ¿Y qué es el control? Es ejercer precisamente esa acción sobre un efecto natural que nos permite alterar el curso de ese efecto natural. Por ejemplo, si nosotros vemos un hombre que se avienta por paracaídas, tiene una caída libre, ¿sí? Y más o menos él va controlando esa caída. Pero si ese mismo hombre se pone alas, como ya existen estos trajes aerodinámicos que pueden tener alas, pues ya no va a ser caída libre, empieza a planear en el espacio y su caída se va a prolongar y va a poder recorrer mayor distancia. Ahora, por ejemplo, ¿sí? Un ejemplo más casero. Si nosotros tenemos un vaso con agua y le depositamos un huevo, lo natural es que pues, el huevo se sumerja en el agua. Y si a esa agua le agregamos sal, la mezclamos con sal, entonces estamos alterando el curso natural de este fenómeno y entonces el huevo ya no se va al fondo, se va hacia la parte superior del agua. Estamos ejerciendo control sobre un fenómeno natural. En el caso de la electricidad y la electrónica no es la excepción. Podemos tener aquí un circuito eléctrico con una batería, ¿sí? Conectado con cables a un consumidor que es el foco. Aquí tenemos el diagrama eléctrico. Y tenemos un interruptor que sirve para abrir o cerrar el circuito. Lo natural de no existir el interruptor es que encendiera el foco en cuanto yo lo conecto con la batería. Y en el momento que yo le pongo el interruptor para encender o apagar el foco, estoy ejerciendo control voluntario. Yo puedo decidir cuándo el foco está encendido o cuándo el foco está apagado, cuándo la condición es verdadera y cuándo la condición es falsa de que el foco esté trabajando. Y esto se puede repetir con cualquier dispositivo de trabajo, que puede ser un motor, que puede ser un pistón neumático, que puede ser cualquier tipo de maquinaria. Entonces, aquí empezamos a entender estas partes de qué depende precisamente el control.
Entonces, de ahí nace el concepto de la válvula, que es un medio de control externo sobre un flujo. Y en este punto, por ejemplo, pues tenemos válvulas en la industria, que puede ser neumático hidráulicos, una electroválvula en donde yo mando una señal eléctrica, muevo una válvula y esa válvula que puede estar en bloqueo ya me puede permitir el paso de un flujo, ya sea de aire o de aceite o de agua, ¿sí? En el momento que yo quito la señal eléctrica, que está aquí representado con un electroimán, pues por el resorte regresa a su posición original y sigue bloqueando el flujo. A nivel eléctrico existe algo muy similar, lo cual se conoce como relevador eléctrico de control. Aquí tengo en representación en base al sistema europeo. Tengo una bobina que al energizar la bobina cambia unos contactos de posición y puede cerrar un contacto y abrir otro al mismo tiempo, ¿sí? Estoy ejerciendo un control sobre un circuito. Y a nivel electrónico está el concepto del transistor, en donde tengo un emisor, una base y un colector, en donde a través de el voltaje que mando entre la base y el colector, puedo yo controlar el paso de la corriente eléctrica, electrónica, del emisor al colector. Es decir, es una válvula de semiconductor a través de, en la electrónica, pues. Bien, entonces seguimos al siguiente paso, que es la inteligencia. Es importante mencionar que la inteligencia es manifestar un patrón o criterio en un fenómeno que inicia natural y posteriormente obedece un programa o alteración, el cual llamamos nosotros software o algoritmo matemático. Es decir, nosotros podemos colocar en un fenómeno que inicia natural, que puede ser un flujo de agua, un flujo de aire neumático, un flujo hidráulico de aceite, un flujo eléctrico o un flujo electrónico más compacto. Y podemos nosotros ponerle patrones, ¿sí? Esos patrones pueden ser matemáticos, ¿sí? Los cuales llamamos algoritmos o programas o softwares. Entonces, la inteligencia obedece un criterio. Y aquí tenemos una clasificación de la inteligencia que los seres humanos llegamos a manejar, que puede ser una inteligencia lingüística, lógico-matemática, musical, ¿sí? Del concepto de la geometría espacial, una inteligencia también corporal, de cómo nosotros gobernamos nuestra psicomotricidad, una inteligencia de comunicación interpersonal, ¿sí? O inclusive nuestra interacción con el medio natural. Pero al final todos son patrones de comportamiento, patrones a seguir. Y eso es la inteligencia. Cuando nosotros a ese control le agregamos un patrón más sofisticado, entonces se vuelve inteligencia, ¿sí? Y en este punto, dar ese brinco de inteligencia a conciencia es un reto, porque tenemos que entender cómo trabaja la conciencia y qué es la conciencia. Y hasta ahorita los psicólogos, los científicos, en los últimos 100 años se han debatido en torno a cómo nace la conciencia y en qué momento se separa la conciencia de la inteligencia. Entonces, tenemos aquí un modelo propuesto precisamente por un psicólogo, el cual dice que nuestro cerebro, en principio, recibe señales a través de la puerta de nuestros 5 sentidos. Puede ser a través de lo que escuchamos, lo que olemos, lo que paladeamos, lo que observamos o lo que palpamos. Esto inmediatamente se va a nuestro banco de memoria. Aquí lo represento con medios conocidos, ¿sí? Y este banco de memoria, pues pueden ser memorias fijas, como el caso de un disco duro, pueden ser memorias inmediatas, como el caso de cuando tenemos una conversación. Ahorita voy a dar este ejemplo.
o el caso de una memoria USB que es una memoria externa. Vamos a hablar en términos de memoria. Si yo estoy sosteniendo esta conversación con ustedes, para yo no perder el hilo de la conversación, necesito tener una memoria inmediata, ¿sí? Esta memoria inmediata, pues yo voy recordando lo que acabo de decir y de qué tema estamos hablando. De esto pueden ser las memorias RAM en las computadoras, ¿sí? De ahí yo mando esa memoria RAM al disco duro y en el disco duro está mi DOS, que es el sistema operativo de mi memoria. Ya profundizando, hablaríamos de eso. Pero lo más importante es decir que yo puedo recordar en el disco duro lo que hice hace una hora, lo que hice en la mañana y lo que hice ayer. Pero si yo me pregunto qué hice un día como hoy, el año pasado, ya no tengo eso en el disco duro. Tengo que irme a la USB del año 2025 y a través de asociación decir, estamos en el mes de julio, mediados de año. Y entonces yo empiezo a correlacionar y saco mi USB del 2025 y entonces yo puedo aproximarme a saber en julio del año pasado qué estaba yo haciendo a esta hora del día, ¿sí? Y existe algo más a nivel memoria, que es precisamente la capacidad de comunicarme a otro medio, que puede ser lo equivalente al internet en una computadora, ¿sí? A la nube. En mi caso puede ser cuando acudo a otra persona que me recuerde qué hicimos en esas fechas o cuando hago una memoria profunda, una meditación profunda y entonces yo recuerdo que hice un día como hoy el año pasado. Ahora, pasando del sector del cuadrante de la memoria, que tenemos la percepción y luego la memoria, pasamos a la parte del juicio. Y el juicio es el criterio de acuerdo a la experiencia acumulada de cada persona. Ese juicio nos va a permitir estar parados como encerrados en todo lo que son nuestros paradigmas, todo lo que son nuestros tabús, todo lo que es nuestro sentido moral o nuestro sentido ético o religioso, nos va a parar antes de reaccionar a cualquier situación. Eso es nuestro criterio, lo que llamamos libre albedrío, lo que nos hace únicos e irrepetibles, nuestra capacidad de decidir por nosotros mismos, ¿sí? Y finalmente viene el cuarto cuadrante, aquí hay una puerta muy delicada entre el juicio y el cuarto cuadrante, que es esa parte loca de ideas locas, ¿sí? Es lo que nos permite imaginar un elefante cucaracha o un ratón león o podríamos imaginar una tortuga voladora. Son ideas locas, pero a través del cerebro lo podemos imaginar. Y ese es el cuarto cuadrante, donde está esa parte que nos permite pues, tener ese lado espiritual, tener esa conexión con cosas no vistas, con cosas que no existen. ¿Sí? Entonces, esto nos puede permitir acercarnos a qué es la conciencia. Pero vamos a seguir entonces. Estudiar este tema de la conciencia puede llevar años, ¿sí? Y la Cábala, que es una de las fractales más antiguos en las civilizaciones antiguas, nos dice que la conciencia es esta manifestación de toda la experiencia acumulada en sabiduría, que conecta la pluridimensionalidad de la mente, el cuerpo y el espíritu. Es la conexión e intercambio de formas pensamiento en diversos niveles físico, sensitivo, emocional, mental, de expresión, voluntad, intuición, en interacción con la memoria del consciente, inconsciente, subconsciente y supraconsciente. Aquí están los bancos de memoria. ¿Recuerdan que hicimos la analogía con la computadora? Consciente, memoria RAM.
Inconsciente, disco duro, ¿sí? Subconsciente, memoria USB. Y supraconsciente, Internet. Ahora, nosotros si analizamos la cábala, por ejemplo la hebrea, ¿sí? Es la tecnología de las esferas de luz. Cada una de las sefirot, que significa esfera de luz, representa una propiedad que es solo humana. Por ejemplo, aquí en la corona, que es la Keter, está la parte del origen, de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿sí? ¿Cuál es nuestra chispa divina, que es la comprensión a esa parte de la conexión con el universo? Luego viene esta parte de la esfera Binah, ¿sí? Que es esa parte del entendimiento, ¿sí? Entender una situación, analizarla, digerirla. Luego viene esta parte de la sabiduría, ¿sí? Con esta de Hokmah. Y así nos podemos ir con las diferentes esferas, el juicio, la misericordia, ¿sí? La belleza, la verdad, lo que es la acción, la victoria, ¿sí? Y el fundamento y, por supuesto, nuestra conexión con la realidad, que sería la Malkut. Quise dejar hasta el último esta esfera Da'at, que casi no se menciona en la Cábala, que es una esfera muy sagrada que menciona precisamente la conciencia. En conclusión, una computadora, una inteligencia artificial no puede entender lo que es la misericordia, ¿sí? Una computadora no puede entender lo que es la conexión con el cosmos, no lo puede comprender, o la sensación de ganar, de la victoria, o de accionar en una situación que yo pueda tener por amor, ¿sí? Una computadora no puede entender la belleza de subir una montaña, ver un paisaje y decir, wow, esto es bello. O ver por primera vez la Vía Láctea y decir, wow, esto es bello. O el mar. Una computadora no puede entender eso, ni una inteligencia artificial. Entonces, cada una de estas propiedades y la interacción entre ellas, porque aquí están estos lazos de conexión, son lo que definen nuestra conciencia de acuerdo a las antiguas culturas, a los ancestros. Entonces, remitiéndonos a la parte del cerebro y la mente, cómo trabajan, ¿sí? Una CPU en nuestras computadoras significa unidad central de procesamiento. Y es ese dispositivo que representa el hardware, es decir, la parte material, que nos va a permitir procesar un criterio, al cual nosotros llamamos software o programa, ¿sí? Entonces, si nosotros ahondamos en los últimos 70 años, hemos inventado tantos lenguajes de programación como civilización para establecer precisamente estas instrucciones lógicas a seguir para cualquier ordenador, para cualquier CPU o microprocesador. Y esto va a determinar la capacidad de reacción de acuerdo al planteamiento o al problema que nosotros estamos estableciendo, que puede ser matemático, que puede ser gráfico, que puede ser de muchos aspectos, ¿sí? Y estos se mueven al tope precisamente de la inteligencia, y ya que la conciencia demanda, ¿sí?, esta manifestación en espacio-tiempo pluridimensional, en el caso de los lenguajes de programación no abarcan este aspecto, ya que el lenguaje de programación solo va a trabajar en forma virtual dentro de una computadora, dentro de un microprocesador, una CPU, y no tiene la capacidad de escaparse, por ejemplo, a un cuerpo biológico, por lo menos hasta el momento, o a otro tipo de manifestación.
Entonces vamos a proyectarnos un poquito hacia el futuro. Es aquí donde la ciencia ficción nos plantea la posibilidad de desarrollar un cerebro en base a un plasma en frío, el cual asimile características similares a las de un cerebro humano. Y es aquí donde nace el concepto del cerebro positrónico, que es un dispositivo de inteligencia artificial ficticio creado por un escritor, Isaac Asimov, que consiste en una red natural artificial formada por la malla de platino e iridio, donde el procesamiento de información se basa en flujo a positrones, es decir, es un plasma, el cuarto estado de la materia, permitiendo a los androides desarrollar conciencia y raciocinio, entre comillas. Entonces nos vamos a referir a esta película de los años del 2004 que protagonizó Will Smith, que se llama Yo Robot. Y ahí nos explican de una manera muy completa cómo podría funcionar un cerebro positrónico. ¿Sí? Este dispositivo de inteligencia artificial que imite una red neuronal. Entonces, aquí nos ponen en la cabeza del robot, que se supone que es único, ese cerebro positrónico, que tiene básicamente es una CPU, pero en el cuarto estado de la materia, ya que se mueve con positrones, ¿sí? Y luego, la característica que presentan en la película, que nada más tiene este robot y que otros robots no lo tienen, tiene un segundo cerebro en la parte del corazón. Qué interesante. Un corazón que cuestiona el cerebro y el cerebro que cuestiona el corazón. Y este robot, según esta característica de tener dos cerebros que se cuestionan uno al otro, podrían adquirir conciencia. Al menos esto es lo que plantea la película Yo Robot tras bambalinas. Les invito a verla y analizarla en detalle. Y esto me lleva a un trabajo de la vida real, que es el plasma inteligente del doctor Horta. ¿Sí? El doctor Horta hace un descubrimiento como doctor en física nuclear, Aureliano Horta, quien teorizó y comprobó comportamientos del cuarto estado de la materia, el plasma frío específicamente hablando, a la capacidad de aprender, perseguir y dictar patrones de comportamiento en circuitos electrónicos. Él, tras 16, 18 páginas de desarrollo matemático, llegó a esta fórmula matemática en donde dice que entre el electrón y el núcleo de un átomo existe algo el cual él llamó paquetes Orton multiplicados por la energía. Son igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Por qué es importante esta fórmula? Porque si esta fórmula se llega a comprobar, entonces esto del plasma inteligente es posible. Porque estamos hablando de que las leyes físico, químico, matemáticos a nivel cuántico cambian ligeramente en torno a la visión del doctor Aureliano Horta. Y es así como quiero referirme de manera analítica al cuerpo humano y sus sistemas. Tradicionalmente, como ya hemos mencionado en otras presentaciones, ¿sí? Conocemos lo que los médicos nos dicen, nuestro sistema óseo, muscular, digestivo, cardiovascular, respiratorio, nervioso. Sin embargo, los médicos hoy no consideran el sistema extracelular de cofactor óxido-reducción, que es un sistema electromagnético intracelular desde los huesos hasta la piel, y que la doctora Esther del Río Serrano, la cual vamos a hablar a continuación, pudo descubrir en el año 68. También descubrió que existe otro sistema en base a moléculas cristales, de cristales líquidos, ¿sí? En nuestro cuerpo, y que este es un sistema óptico. Entonces tenemos el sistema ECOR, que es electromagnético, el sistema de cristales líquidos, que es un sistema óptico, y el sistema de plasma o biofotones que se genera dentro del cuerpo.
Estos tres sistemas bióticos naturales en nuestro cuerpo son importantes para poder entender cómo podría funcionar la esfera de Buga. Son súper importantes, porque si estamos hablando de una tecnología milenaria que ha sido capaz de imitar la inteligencia y que puede brincar más allá del nivel de la inteligencia artificial, tendríamos que considerar estos tres aspectos: el sistema electromagnético del cuerpo, el sistema de comunicación óptica y el sistema del cuarto estado de la materia, que es el plasma. Y es ahí donde toma importancia el cristal líquido descubierto por la doctora en biología Esther del Río Serrano, esta famosa fórmula H2O 37. 37 moléculas de agua estructurando un clatrato, que es una especie de balón de fútbol, y que dentro de este existe una pirámide de 4 caras que en proporción está igual a la pirámide de Giza en Egipto. Y que este cristal, ¿sí?, se desintegra y se reintegra en 10 a la menos 11 por segundo, y que proyecta 2 hologramas en esta carrera con el tiempo, ¿sí? Uno es una cruz, que podemos ver aquí, que se parece mucho a la cruz de los huicholes, y otra es la estrella de Metatrón, el cubo de Metatrón, o la estrella de David, ¿sí?, que básicamente se refiere a lo que es el árbol de la vida. Entonces la doctora Esther de Río Serrano hace un gran descubrimiento aquí de la biología que todos tenemos dentro de nuestros cuerpos, y dentro de cada una de las células de nuestros cuerpos tenemos este clatrato que el cuerpo produce de manera natural, y con los años perdemos la capacidad de producirlo. Esta molécula, al contener pirámide y al desintegrarse y reintegrarse en 10 a la menos 11 por segundo, es una molécula que vence el espacio-tiempo, lo cual implica que es una molécula de quinta o sexta dimensión. Entonces, abocándonos a estos aspectos aprendidos con científicos mexicanos, como es el doctor Horta, como es la doctora Esther de Río, vamos a ver en qué punto está nuestra ciencia y tecnología en torno a este tema. Y aquí me topé con una información muy interesante, una CPU orgánica y biológica. Sí, que en computación orgánica y biológica, este señor Brian Healy, en el ámbito de la ciencia avanzada, los ordenadores de Hell son dispositivos de computación húmeda, es decir, lo menciona como headware computing, que utilizan geles orgánicos o compuestos químicos autorregulados para procesar información, imitando al cerebro humano. Esto está cambiando nuestra historia. ¿Cómo funciona? En lugar de transistores de silicio o cables, como en una CPU o un microprocesador, utilizan redes de moléculas supramoleculares o fibras de hidrogel. Cuando reciben un estímulo eléctrico, químico o lumínico, las moléculas del gel se autoensamblan o cambian su estructura física, es decir, pueden procesar datos. Y esto se toma como redes neuronales químicas. Investigadores han logrado crear geles capaces de resolver problemas lógicos y de clasificación de datos mediante entrenamiento de un solo disparo, es decir, tienen la capacidad de aprender. Entonces, estos resultados se pueden leer a través de hologramas ópticos, y las ventajas, pues, consumen una fracción mínima de energía, no es como los procesadores de hoy que requieren grandes sistemas de enfriamiento, y pues estamos hablando ya de supercomputadoras de silicio, no generan calor masivo y proponen un futuro libre de hardware tóxico y contaminante, como actualmente está ocurriendo con los servidores que sustentan Internet, que están dejando a poblaciones enteras sin luz. Esta tecnología está abriendo un paso a que los robots puedan contener simuladores de cerebro. Y aquí tenemos redes neuronales
en un gel, que son redes simulando neuronas. Entonces, el hablar de geles químicos inteligentes como una CPU es un enfoque innovador en donde estamos hablando que utilizan esta propiedad de autoensamblaje molecular para realizar cálculos complejos de gran velocidad. Imagínense, en 10 a la menos 9 interacciones por segundo. Recordemos cómo funcionan los cristales clatratos que hay dentro de nuestras células, 10 a la menos 11. Y ellos están hablando de 10 a la menos 9. Entonces, están casi hablando de simular nuestra biología. Y aquí dice el método, que es traducir problemas de instrucciones químicas en una red neuronal química, obviamente, especializada basada en una síntesis supramolecular, generando nanocables helicoidales únicos para cada evento de datos. Estos nanocables se autoensamblan posteriormente formando geles que mapean las relaciones entre distintos eventos periódicos o entradas mediante principios holográficos de luz. Entonces, esto permite un aprendizaje instantáneo, entrenamiento de una sola pasada, es decir, entendimiento, en un primer ciclo de síntesis, así como la creación de modelos optimizados para tareas de aprendizaje no supervisado. El objetivo final es desarrollar un sistema computacional de propósito general basado en geles químicos reutilizables, lo que promete una mayor velocidad frente a la electrónica convencional y la posibilidad de eludir las limitaciones del hardware tradicional, aportando ventajas que van más allá, ¿sí?, de la mera austeridad. Estamos hablando de palabras mayores. Estamos hablando de una tecnología que está cambiando nuestra civilización ya actualmente y que no solo se limita a hacerlo en un gel que sustituya el cerebro o la CPU de una máquina. Estamos también hablando de que estos mismos geles, sí, que se puede hacer una bioimpresión en 3D de órganos humanos blandos, órganos sintéticos. Y vemos aquí el trabajo de científicos de la Universidad de Huddersfield, en Reino Unido, que han hecho recientemente un avance significativo en la bioimpresión 3D mediante el uso de un gel líquido. Y también se podrían realizar partes de tejido blandos por medio de bioimpresión 3D en el futuro. Imagínense piel sintética en el caso de personas quemadas o brazos sintéticos que puedan simular la biología humana. Estamos hablando de un futuro que ya nos está pisoteando. Estamos a la orilla del mar. Entonces aquí habla de las características de los materiales como baja viscosidad, etcétera, ¿sí? Aquí menciona el doctor Alan Schmidt, son nombres importantes, especialista en materiales biopoliméricos de la Universidad de Huddersfield. Y pues no solamente estamos hablando de cerebros, sino también de órganos, de músculos, prácticamente todo lo que abarca un ser sintético. Si nosotros cerramos observando nuestro planeta, que sabemos que es un ser vivo, que tiene millones de terminales electromagnéticas, y que cada terminal electromagnética que se da en el cuarto estado de la materia es un chakra, y que estos pueden funcionar como una red neuronal en el cuarto estado de la materia, que es el plasma. La pregunta es si podemos o no tener esta propiedad en la esfera de Buga. Definitivamente sí. En conclusión, sí, la esfera podría mantener un centro metamórfico en estado semilíquido, conteniendo nanopartículas simulando un cerebro positrónico, que absorba datos de funcionamiento y tome decisiones especulando a través de una inteligencia artificial. ¿Sí?
Para demostrar esto, habrá que proponer un protocolo de pruebas que arroje un inicio, reacciones de falso verdadero, e ir migrando a lenguajes más avanzados de tipo secuencial. En este caso se propone iniciar con el Graph-Z, que es un lenguaje para máquinas europeas, que se llama gráfica de control, etapa transición. Aquí tenemos uno, ¿sí? Una etapa es un estado alcanzado y una transición es algo que impulsa a cambiar de estado, que es como la mecánica de cómo trabaja nuestro cerebro, ¿sí? Entonces, la esfera de Buga, al ser un autodirigido, deberá poseer una inteligencia en hardware y software, tanto físico como virtual, que sinergie a los otros módulos del ciclo de automatización que hemos estado analizando. Es decir, la parte energética, la parte sensorial, la parte de control motriz, la parte motriz, ¿sí? Y por supuesto la interfase hombre-máquina. Entonces, esto obviamente va a determinar las capacidades de navegación, de levitación, de regulación de energía, de interpretación y respuesta al sensado, si va a chocar, si viene un avión o un ave que pueda chocar con la esfera, pues tiene que tener mecanismos que sensen este tipo de fenómenos, ¿sí? Y se tiene que adaptar y transformar sus materiales finalmente para esta comunicación hombre-máquina o máquina-máquina. Es decir, aquí estamos teorizando en la hipótesis de que las esferas se pueden comunicar entre sí. ¿Qué deberíamos experimentar en la esfera de Buga? Pues el primer procedimiento es establecer patrones estadísticos de estimulación y reacción. En base a eso, crear un listado de patrones que puedan ir describiendo un lenguaje. Vaya, los colonizadores de América, cuando por primera vez llegaron y no sabían hablar navajo, no sabían hablar náhuatl, no sabían hablar maya, no sabían hablar sioux, ¿sí? Tuvieron que sentarse y a través de los 5 sentidos decir, pues, ¿qué es esto, no? Ah, pues esto es agua. Y ya ellos encontraban el equivalente en su idioma, ¿sí? Ah, pues esto es un árbol. ¿Sí? Y encontraban el equivalente, el famoso caso de esta película, por ejemplo, Danza con Lobos, ¿no? Donde describe al búfalo como tatanca, ¿sí? Entonces, para mostrarle que es un búfalo, él tiene que imitar que es un búfalo, ¿sí? Y dice tatanca. Entonces, eso es un ejemplo de cómo funciona el lenguaje. Se tiene que hacer algo similar con la esfera de Buga, pero con las señales que emite la esfera en torno a la estimulación que nosotros le demos. Entonces, hay que establecer por consecuencia un escaneo más profundo, ¿sí? A nivel, por ejemplo, de tomografía clínica y estimulativa. Es decir, una sola tomografía no me va a determinar cómo funciona la esfera. Tengo que hacer cíclicamente, probablemente 2 tomografías por semana, y después de un estímulo, hacer la tomografía para ver si hubo un cambio. Y en función de eso, yo determinar, le puse luz ultravioleta, hubo este cambio. Le puse calor, hubo este cambio. Lo sumergí en agua a presión, hubo este cambio. Entonces, en torno a eso, yo puedo ir midiendo las reacciones de acuerdo a los estímulos. También, por ejemplo, utilizar un sonar, el famoso máquina que golpea la superficie y detecta las ondas que regresan de un punto a otro. También un ultrasonido, ¿sí? El utilizar dispositivos como un electroencefalograma, un electrocardiograma, que en base a los estímulos, ver si me puede dar señales que estos dispositivos puedan interpretar, y en función de eso yo desarrollar un lenguaje. Finalmente, catalogar y documentar todas estas estimulaciones, todas estas reacciones, y asimilarlo con nuestros 5 sentidos. Preguntarnos, ¿la esfera puede ver?
la esfera puede sentir, la esfera puede oler, la esfera puede escuchar, la esfera puede distinguir lo ácido o no lo puede hacer. O sea, todas estas son preguntas que a través de la experimentación repetitiva, ¿sí? Una y otra vez, se pueden contestar sin ningún problema. Finalmente, para ir terminando mi exposición, quiero exponerles, de acuerdo a lo que hemos visto hasta hoy, la parte de la generación de energía, la parte de el sensado y actualmente que estamos viendo la parte del procesamiento de datos o la CPU o el cerebro de la esfera. De acuerdo a mi experiencia en ingeniería como técnico, ¿cómo podría yo diseñar o hacer esta retroingeniería de la esfera de Buga? Y aquí está la versión. Aquí tenemos en parte roja el axis de rotación, ¿sí? Esta parte naranja es donde está la fibra óptica, el anillo que rodea la esfera. Entonces, tenemos la esfera acostada. La parte superior donde vienen los símbolos y los puntos de cobre o electrodos de cobre, que son 16, desde mi punto de vista y mi experiencia profesional, para mí es la interfase hombre-máquina. Ahí se deben de poder conectar un cable de 16 pines, el cual debería ser posible, en este punto, debería ser posible el conectar en esta parte de la máquina y poder meter un lenguaje hexadecimal, porque tiene 16 pines, y a través de este lenguaje hexadecimal intentar establecer una comunicación a través de una computadora. Luego, en segundo nivel, donde viene la banda de la fibra óptica, debe existir un gel de sensado, que ya vimos que sí es posible fabricar a través de nuestra civilización y nuestros avances tecnológicos. Sí es posible fabricar un gel de sensado. ¿Qué va a sensar y cómo va a traducir esto en señales eléctricas? Pues, va a sensar temperatura, va a sensar densidad, va a sensar presión, puede sensar flujo de aire, etc. Pero este gel puede recopilar todos estos datos en toda la superficie de la esfera. En amarillo lo estamos viendo. En segundo plano, desde mi punto de vista, debería venir en violeta el gel de la CPU, el cerebro de la esfera, ¿sí? En donde pudiesen procesarse todos los datos y criterios y donde tendría que tener conexión estos 16 pines al gel de la CPU. Puede ser a través de fibra óptica, microfibras u otro tipo de dispositivos ópticos, ¿sí? O inclusive a través del gel de sensado puede transmitir la información de la interfase al gel de procesamiento de datos. De ahí brincamos al control de movimiento, que está en blanco. El control de movimiento es un módulo del cual vamos a hablar nosotros más adelante. Pero es básicamente el que determina en qué dirección y en qué forma debe rotar o moverse la esfera. Y de ahí viene la parte en azul y verde, que es el reactor de doble giro, del cual hablamos en la primera parte cuando empezamos a hablar del ciclo de automatización, ¿sí? El doble giro, que funcione como teóricamente funciona nuestro planeta. Esta hipótesis de que viene una esfera central que gira en sentido a favor de las manecillas del reloj, de acuerdo al axis de rotación, y viene otra esfera cubriéndole que gira en contra de las manecillas del reloj, es decir, gira en dos sentidos al mismo tiempo. Y esto debe de mantener un campo magnético extremadamente alto, que de acuerdo a la experiencia de Bob Lazar, estamos hablando de que debería producir kilovolts, gigavolts de influencia a nivel electromagnético. Entonces, ya estamos dando forma a cómo podría funcionar un modelo similar
a la esfera de Buga. Esto que tiene aquí del cántaro, para mí es que la esfera se desactivó y la gravedad precipitó a lo que es el reactor de doble giro, lo precipitó en la parte inferior de la esfera. Por ahí dijo nuestro amigo el barbudo que le volvieron a hacer una segunda tomografía y dice que ahora el cántaro desapareció y que ahora está más distribuido el gel como un gel, que ya está reconociendo que hay un gel dentro, en todo el plano tridimensional de la esfera, ¿sí? Obviamente porque lo hicieron rotar y obviamente por la rotación, pues se perdió el cántaro, lo cual está demostrando que no es algo sólido, está demostrando que es un gel y que este gel puede ser afectado por el movimiento circular, por la fuerza centrífuga, por la fuerza centrípeta, ¿sí? Y que puede alterarse. Entonces, en base a toda esa experiencia, yo propongo este modelo de retroingeniería y obviamente habría que comprobar cada uno de los módulos, ¿sí? Bien, entonces, hasta aquí la presentación de un servidor, ¿sí? Eso es cómo podría funcionar el cerebro de la esfera de Buga y cómo podríamos nosotros fabricar nuestra propia versión. Cualquiera que tenga preguntas, aquí están mis datos de mis redes sociales y mi correo electrónico y con gusto les puedo responder, Carlos. Te puedo responder a tus preguntas. Sí, excelente, Guillermo, pues bastante complejo porque hasta ahorita no habíamos llegado al caso de que se compusiera de una parte, digamos, electrónica y de otra parte viva. Es una especie como de fusión, cuando menos así lo estoy entendiendo. Y pues manejar la cuestión electromecánica o electromagnética con una cuestión viva, está muy interesante que pudiera lograrse esa fusión. Sí, sí Desde es. mi punto de vista ya es posible. Sí, nuestra civilización está acariciando los principios de fabricación para este tipo de, hoy lo llamamos metamateriales, así lo llamamos metamateriales o nanofibras o nanocomponentes, ¿sí? Entonces, hablar de este estado intermedio entre líquido y sólido, que es el gel, como una gelatina inteligente, ya se está investigando y desarrollando en universidades como lo hemos visto, tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos, ¿sí? China obviamente debe tener sus propias versiones porque estamos hablando de computadoras cuánticas que utilizan una cantidad mínima de energía para procesar datos. Entonces, hemos hablado también de la experiencia que tuve con el doctor Aureliano Horta, en donde tuve la gran oportunidad de trabajar durante 20, 25 años con plasma de tipo frío. Esto es importante, no era un plasma caliente, era un plasma frío. ¿Qué significa esto? Que el plasma frío se logra a voltajes muy altos, estamos hablando de gigavolts, ¿sí? Y corrientes muy pequeñas, ¿sí? Y crea un plasma. El cuarto estado de la materia, sólido, líquido, gaseoso, plasma. ¿Y cómo puedes trabajar con ese plasma? Ese es el principio del cerebro positrónico, ¿sí? Yo en lo personal tuve la oportunidad de hacer pruebas en la Universidad de Querétaro hace ya muchos años, alrededor de 20 años. Hicimos pruebas variando la alimentación del circuito y nos dimos cuenta que el circuito del doctor Horta tenía la capacidad de aprender, ¿sí? Y que conforme nosotros íbamos variando el voltaje de alimentación, el circuito iba mejorando su funcionamiento en torno a cómo nosotros lo alimentábamos. Entonces, para nosotros fue un shock
Yo me pasé 5 horas hablando con el doctor Horta, teorizando precisamente en torno al bioplasma, teorizando y haciendo hipótesis en torno a cómo podría funcionar el cuarto estado en la materia procesando datos. Y, oh sorpresa, la doctora Esther del Río descubrió que cada una de nuestras células lo hacen en microcristales de agua llamados clatratos o cristales líquidos, y lo hacemos todos los días porque producimos biofotones. ¿Y qué produce un biofotón? Un cristal líquido que genera el cuarto estado de la materia, que es el plasma. Salió esta polémica en torno a que si la célula que estaban produciendo a nivel químico 100%, ¿sí?, era una célula viva o no. Y los biólogos solamente dicen, no, no puede ser una célula viva porque es una máquina que está copiando la biología. Y tienen razón, ¿sí? Y aquí viene esa delgada línea entre poder distinguir entre la inteligencia, que las máquinas son inteligentes, nuestras computadoras son inteligentes, nuestros teléfonos celulares son inteligentes, pero ¿en qué punto adquieren conciencia? Esa es la parte delicada, Carlos. De ahí ya es una línea entonces entre la creación de inclusive de no de una máquina, sino de un ser. Y es ahí donde viene la pregunta, ¿la esfera de Buga es una máquina? O si estamos hablando de una civilización milenaria, pudieron franquear esa barrera de darle identidad, de darle conciencia, en el caso de que resultara genuina. ¿Sí ves lo que quiero decir, Carlos? Es, terrible, tremendo, impresionante, jugar a ser creadores. Mira, si nosotros observamos los procesos evolutivos, desde que el hombre empezó a cultivar y a manipular las semillas que encontraba en la montaña y empezar a producir trigo, empezar a producir maíz en un lugar específico, ahí es donde empieza el cambio, ¿sí? Tenemos registros de que nuestros ancestros, los nahuatlacas, los mayas, ya practicaban ingeniería genética. No como hoy a través de un in vitro, no. Lo hacían cruzando plantas, ¿sí? Y el maíz es el resultado de muchas generaciones de estar cruzando plantas. Por eso, si más no recuerdo, hay más de 3,000 especies naturales de maíz en toda Latinoamérica, ¿no? Sí, y desde luego la evolución del mismo maíz, cuando tenemos aquí en Puebla las primeras mazorcas que eran pequeñitas y fueron evolucionando, evolucionando hasta tener lo que ahora tenemos. Así es. Entonces, si hemos podido hacerlo en la parte biológica, la pregunta es ¿por qué no hacerlo en la parte bioquímica? Que ya es química pura. Entonces, estamos brincando. Aquí ya hay cuestiones de ética, cuestiones de moral, de hasta qué punto debemos impulsar o no este tipo de tecnologías. Vemos la observación que acaba de hacer el Papa en el Vaticano, que definitivamente pidió que la inteligencia artificial fuera prohibida, que fuera detenida. Como decimos, algo han de saber, algo han de estar viendo a través de todo su aparato burocrático, que tiene pues ya miles de años, y algo están detectando que está poniendo en riesgo nuestra civilización, ¿sí? Entonces, pues aquí hay muchos aspectos. La esfera de Buga, yo siento que si es real, en el dado caso, y lo pongo entre comillas, de que resulte real, pues nos pondría en una posición extremadamente de ética, de moral, de decir, debemos o no continuar con la retroingeniería de este tipo de dispositivos.
Yo pienso que es inevitable, Carlos, y que finalmente lo vamos a terminar haciendo. Sí, definitivamente, porque el desarrollo de las civilizaciones no se va a parar ahí. Entonces, pero pues da miedo, ¿verdad? Dicen que el miedo nunca es un buen consejero. Oye, Y Guillermo, pues te agradezco muchísimo nuevamente tu tiempo. Esta presentación es para verla una vez, dos veces, tres veces, porque de repente la conceptualización es difícil agarrarla. si resumir cómo funciona nuestro cerebro y en qué punto adquiere conciencia no es tarea fácil. Por eso me había tardado en brincar este módulo, Carlos, Oh, porque es un reto fuertísimo en resumir en tan pocos minutos, inclusive horas, conceptos tan profundos. Es extremadamente complejo y espero que dentro de mis capacidades haya podido transmitir y dar una luz a tus seguidores y a aquellos que en el futuro vean esta información para que puedan abrir puertas pues, para el bien común. Uh-huh. sí, y excelente. Bueno, las personas que amablemente te quieran contactar, ahí están los medios. No te Uh-huh. hace falta colocar siempre al final de tus presentaciones los datos, pero seguramente que vas a recibir algunas preguntas de las personas que amablemente nos ven. Sí, no sin antes olvidar el compromiso que tengo de terminar con los módulos que ya vimos. Me faltan 3, el de la interfase hombre-máquina, el de control de movimiento y finalmente el del movimiento, ¿sí? Para que cerrar el círculo y Sí, pues tener esas todas dos las se me hacen bases. muy interesantes porque me acuerdo lo que Davis Grosh dijo que habían hecho o habían tratado de eh, hacer volar esos ovnis caídos o estrellados y que los hombres que habían tratado que sí la habían movido, pero que habían salido heridos. Entonces, ahí está la interrelación de hombre-máquina, que aunque tengas la máquina, a ver, ahora manéjalo. Sí, estamos hablando de palabras mayores. Muy Y bien, de Guillermo. hecho, el riesgo que se corre en torno a dispositivos como la esfera de Buga, pues estamos hablando de que si realmente estuviera activada, estaríamos expuestos a fenómenos como la esquizofrenia o tener alucinaciones o cosas así. Porque estamos hablando de tecnología que, recuerdo los registros de los últimos 70 años, estas tecnologías sí tienen acceso a las señales cerebrales y a poder inducir estados de conciencia alterados. Entonces, hay que tomar en cuenta eso, Carlos. Bien. Bien, muchísimas gracias, Guillermo, nuevamente por tu tiempo y simplemente me resta decirte hasta pronto. Hasta pronto, entonces.